En una mansión solitaria, un millonario viudo, don Salvatore, se encontraba solo en la sala. La lámpara de la esquina parpadeaba, proyectando sombras que danzaban por las paredes, como si los espíritus del pasado ocultaran secretos en cada rincón. Su hija, una niña de apenas 7 años, permanecía en silencio, su rostro reflejaba una tristeza profunda, casi abrumadora, sus ojos grandes como platos, incapaces de emitir una sola palabra. Había sido muda desde el trágico accidente que mató a su madre. Nadie podía imaginar el dolor que cargaban sus corazones, rodeados de lujos pero vacíos de amor. En ese momento, un escalofrío recorrió la casa. Don Salvatore decidió encender la chimenea para ahuyentar el frío, pero apenas las llamas comenzaron a chisporrotear, un fuerte golpe en la puerta lo hizo saltar. ¿Quién podría estar en medio de una tormenta? El viento aullaba fuera, como un lobo hambriento. Con manos temblorosas, fue hacia la entrada. Al abrir, no había nadie, solo una carta desgastada por el tiempo, caída en el suelo. La tomó con cuidado. El olor a humedad impregnaba el aire. Las letras parecían escurrirse de su mente mientras las leía en voz baja. Tu hija tiene un destino, algo que cambiará todo. Pero hay un precio que pagar. El corazón de don Salvatore se detuvo. Miró a su hija, que observaba el fuego bailar, ajena a la amenaza de esa misiva. ¿Qué mundo se interpondría entre ellos? De pronto, ella giró la mirada, sus ojos habían cobrado vida, un fulgor extraño brillaba en su interior. Era como si un rayo la hubiera tocado. Algo había despertado. En el aire se palpaba un cambio, una energía desconocida e inquietante parecía fluir entre ellos. ¿Qué secreto encerraba aquel mensaje? ¿Qué milagro sería capaz de alterar el curso de sus vidas? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin avisar. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y ya que estás ahí, dale un gran like, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás mirando? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos, la atmósfera se volvió densa. Don Salvatore sintió un nudo en la garganta. Este giro inesperado de los acontecimientos era más de lo que podía soportar. La niña comenzó a murmurar, su voz era un susurro quebrado, como el sonido de las hojas secas arrastrándose. Papá, decía, como si estuviera tratando de recordar algo que había estado escondido en su interior. Entre cada palabra, el aire se cortaba. Él sabía que algo extraordinario estaba sucediendo, y el miedo lo invadía. ¿Acaso el milagro del que hablaba la carta estaba a punto de hacerse realidad? La posibilidad era aterradora. Y así, mientras los truenos resonaban con fuerza, la vida de don Salvatore y su hija estaba a punto de cambiar para siempre. Pero, ¿qué precio tenían que pagar? ¿Quién había enviado esa carta, y qué oscuro secreto se revelaría? Todo parecía entrelazarse en un halo de misterio y suspenso, dejando la pregunta flotando en el aire, ¿qué destino les esperaba en la próxima noche oscura? La chimenea crepitaba con más intensidad mientras la voz de la niña se alzaba entre los ecos del trueno. Don Salvatore sintió que el corazón se le aceleraba, cada palabra que salía de los labios de su hija era un susurro que tiraba de su alma, haciéndolo recordar viejas memorias que prefería olvidar. Papá, los ecos, ellos, vienen las palabras parecían flotar en el aire, y él se sintió como si estuviera atrapado dentro de un sueño febril, uno de esos en los que no puedes despertar, donde las sombras se vuelven cada vez más densas y amenazadoras. Su hija brillaba con una luz inesperada, pero a la vez, una inquietud comenzaba a formarse en su estómago. ¿Ecos de qué, mi amor?, preguntó, incapaz de contener su incertidumbre. La pequeña respiró hondo, y en ese instante, la sala pareció congelarse. Hechos del pasado. La intensidad de su mirada hizo que el ambiente se volviera más frío, como si la atmósfera recogiera todas las penas que alguna vez habían habitado la mansión. Era un claro recordatorio de que el pasado nunca está realmente muerto. De repente, el sonido de un golpe resonó nuevamente, esta vez proveniente de la ventana. Don Salvatore se volvió rápidamente. Las sombras del exterior se arremolinaban, y el aire se llenó de un susurro indistinguible,
como si algo o alguien estuviera llamando. La inquietud se volvió palpable. Su instinto le decía que no debía abrir aquella ventana. No, papá. No vayas, la voz de su hija se rasgó, su expresión estaba grabada en terror, y en ese momento los ojos de la niña, usualmente tan tristes, se llenaron de una mezcla de alerta y miedo. Era como si ella pudiera sentir algo que él no podía comprender. Con manos temblorosas, don Salvatore se acercó, cada paso era más pesado que el anterior. Al abrir la ventana, un viento gélido barrió la habitación, trayendo consigo un olor a tierra húmeda y hojas marchitas. Allí, en el umbral de la luz tenue y la tormenta, vio una figura. Un hombre, de pie, cubierto por una capa oscura que parecía absorber la poca luz que había en aquella noche tenebrosa. «Vengo a buscar lo que me pertenece», susurró aquel extraño, su voz profunda y oscura, resonando como un eco en su mente. Don Salvatore sintió que la sangre se le congelaba en las venas. ¿Qué derecho tenía aquel desconocido de aparecer en su vida de esa manera? No podía permitir que su hija se viera envuelta en este misterio, que algo o alguien la reclamara. Su instinto lo instaba a protegerla a toda costa. «Lárgate de aquí», gritó, pero su voz sonó más quebradiza de lo que esperaba. Las nubes oscurecieron aún más el cielo, y el hombre sonrió, una mueca que parecía burlona y aterrorizante a la vez. «No tengo elección, don Salvatore. Su hija está involucrada en algo que va más allá de su comprensión. Y si ella tiene un destino, ustedes no podrán evitarlo». Las palabras del extraño resonaron en la mente de Salvatore. Algo dentro de él comenzó a entender que la carta y la advertencia sobre el precio estaban conectados con ese hombre que se alzaba ante él. La atmósfera se comprimía, y el aire se tornó pesado mientras el extraño comenzaba a ofrecerle una elección: seguir el camino de la ignorancia, o aceptar el destino que le habían preparado. Don Salvatore sintió los ojos de su hija en él, y esa mezcla de pánico y esperanza que había en su mirada lo empujó a confrontar la verdad. «Cualquier precio, lo pagaré por salvarla», dijo Salvatore, sorprendiéndose a sí mismo por su resolución. Una risa grave llenó la habitación, y el extraño extendió su mano. «Entonces, prepárate, porque lo que vendrá cambiará todo lo que conoces». El corazón de don Salvatore palpitaba frenéticamente, mientras la oscuridad empezaba a rodearlos, apoderándose de su hogar. La pregunta resonaba, grosera y afilada: ¿qué tipo de milagro estaba a punto de desatarse? Y en ese momento, las luces comenzaron a parpadear y la casa vibró como si estuviera a punto de romperse. La oscuridad se espesaba, una sombra impenetrable que parecía engullir la habitación por completo. Don Salvatore sintió como el aire lo traicionaba, dejándolo sin aliento. Las llamas de la chimenea lanzaban destellos inquietantes, proyectando figuras grotescas en las paredes. Se sintió atrapado, como un insecto en una telaraña, incapaz de escapar de la inminente amenaza. «Papá», la voz de su hija cortó la tensión en el ambiente. Ella se aferraba al borde de la mesa, los dedos blancos por la presión. «No quiero que te pase nada». Su mirada pedía respuestas que él no tenía. El extraño, con su risa resonando en la penumbra, parecía disfrutar del miedo palpable que dominaba la sala. «Lo que está por suceder es mayor de lo que imaginas». «¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo, don Salvatore?» «El destino ya decidió su camino», dijo la niña, sorprendiendo a su padre. Sus palabras sonaban viejas, como un eco de memorias olvidadas. «¿Cómo podía saber aquello?» Don Salvatore se sintió atrapado entre el amor que sentía por su hija y la creciente preocupación que lo asediaba. «¿Qué estás diciendo, mi vida?», preguntó, incapaz de ocultar el grito desesperado de su corazón. «Los ecos están aquí porque yo lo llamé», murmuró la pequeña. Don Salvatore sintió un frío helado recorrerle la espalda. La revelación era perturbadora, como si toda su vida hubiera sido una serie de eventos minuciosamente tejiendo un destino que él nunca había querido. El hombre en la ventana se inclinó hacia adelante, atrapando la luz en sus ojos, que ahora resplandecían con un brillo extraño. «Sabes bien que el pasado tiene su precio, lo ignoras a tu manera pero no puedes huir de él. Ella es el vínculo, la clave». «¿La clave de qué?», gritó, desbordado de furia y confusión. Los ecos comenzaron a resonar alrededor de ellos, un murmullo lejano creciéndose en intensidad hasta convertirse en una cacofonía aterradora. La casa pareció retumbar, como si los cimientos estuvieran siendo desafiados por fuerzas invisibles. «Adelante, elige»,
¿Un sacrificio por tu hija o el sacrificio de todos tus recuerdos? Los ecos no se detendrán. Tienen hambre, y tú lo sabes. La oscura figura se erguía, amenazada por la locura que empezaba a invadir al hombre. En un instante, las luces parpadearon violentamente antes de apagarse por completo. El silencio se adueñó del lugar, y en la oscuridad hizo su entrada una niebla densa, fría y casi palpable. Don Salvatore sabía que cada segundo que pasaba, la elección se volvía más crítica. Si esto no es un juego, entonces lo haré. Haré lo que sea necesario. Puedes tener mis recuerdos, mis penas, pero no a ella, prorrumpió, su voz resonando con una decisión que le hizo estremecer. El extraño sonrió, un destello de triunfo en su expresión. Dalo por hecho, don Salvatore. Pero recuerda, lo que suelte jamás será recuperado. Las esferas de la sala comenzaron a elevarse, una danza de sombras que giraban alrededor de la pequeña, formando un torbellino inquietante. En ese instante, su hija se erguía, los ojos cerrados, como si se encontrara en una trance ancestral. Don Salvatore extendió su mano hacia ella, intensamente consciente de que cada segundo era vital. No, espera, no. La niebla envolvió a su hija, y en un parpadeo intensamente aterrador, su voz se alzó, resonando clara y fuerte, mientras los ecos se calmaron para escuchar. Papá, no dejes que se lleven tu amor. Con la realidad desmoronándose a su alrededor, una desesperación aún más profunda se enredó en su pecho. ¿Qué valor tenía una vida sin sus recuerdos, sin su amor? El oscuro visitante se acercó, sus ojos brillando como brasas, y el aire vibró con el sonido de algo ancestral despertando. El momento ha llegado. El milagro comienza y solo tú puedes detenerlo. La angustia se cristalizó en su rostro, el tiempo se detuvo. ¿Sería capaz de enfrentarse a lo que estaba a punto de suceder? Estaba a punto de perder a su hija, pero un grito familiar resonó en el fondo de su ser, un llamado por lo que realmente importaba. No. La voz de don Salvatore. Reverberó en la oscuridad, pero ya era demasiado tarde. Los ecos comenzaron a cobrar vida, los recuerdos se agolpaban, y explosiones de luz limpiaron el espacio, el suelo vibró, y con cada latido, la realidad se fragmentaba. ¿Qué opción elegirás? Retumbó el extraño, todo se oscureció a su alrededor, y solo quedó un eco de amor imposible. Papá, ayúdame. Se cernía el silencio, y en ese instante, el destino de ambos apuntaba a un abismo insondable. La última pregunta surgía, la elección crucial de un futuro incierto. Podría salvar a su hija, o condenarla a la oscuridad, y antes de que pudiera responder, todo se desvaneció. ¿Realmente podría enfrentarse a los ecos del pasado, o estos habían venido para reclamar su alma? La negrura devoró el espacio, dejando a don Salvatore atrapado en un limbo de horror y ansiedad. Su corazón palpitaba con fuerza, cada latido un recordatorio de lo que tenía en juego. Cuando las sombras se disolvieron y la luz volvió a su entorno, la escena que se presentó ante él era más desgarradora de lo que pudo haber imaginado. La pequeña seguía ahí, pero su expresión era diferente, vacía. Sin embargo, en el fondo de sus ojos opacos, algo oscuro y antiguo titilaba. Su mano permanecía alzada, como si contuviera un poder prohibido. Don Salvatore sintió que se le apretaba la garganta, el aire estaba cargado de tensión, como una cuerda a punto de romperse. ¿Qué hiciste, mi vida?, preguntó, su voz quebrada por la desesperación. La niebla antigua ahora danzaba a su alrededor, envolviendo a su hija en un aura espectral que parecía vibrar con las emociones que él tanto temía. No fui yo, papá. Fueron ellos los ecos. La voz de la niña resonó como si viniera de muy lejos, un canto de sirena que mezclaba dulzura con un leve toque de dolor. Siento que me están llamando. Hay algo que debo hacer. Don Salvatore sintió un escalofrío recorrer su columna, el pavor llenando cada rincón de su mente. No, 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 esto no puede ser. Tienes que luchar contra ellos. Tú no eres un eco. Eres mi hija. Algunas veces el pasado se siente tan cercano, como si un hilo invisible nos uniera a él, susurró la niña, su voz cambiando a un tono más profundo, más oscuro. Don Salvatore notó el cambio en ella, no solo en su tono, sino en sus movimientos. Comenzaba a moverse como un antiguo ritual, como una marioneta de un títere que danzaba al compás de una melodía siniestra. Una visión distorsionada apareció a su lado, la figura del extraño se hizo evidente una vez más,
Su presencia una mezcla de magnetismo y terror. ¿Ves? Ella es el puente, el nexo que conecta a ambos mundos. Sin ella, los ecos no se calmarán, y tú no podrás escapar de tu pasado. No. No quiero perderla. Tú no puedes tenerla. Don Salvatore sintió como la desesperación se mezclaba con una rabia ciega. La súplica de su hija resonaba en su mente, mientras su rostro se llenaba de un instinto primario, protegerla a toda costa. La figura oscura sonrió, pero no con alegría, sino con una satisfacción macabra. ¿Vas a ser el héroe que todo padre debería ser o simplemente un observador pasivo de su propia ruina? Recuerda, el sacrificio es el precio del amor. Don Salvatore sintió una punzada de dolor. El eco del pasado se convertía en un abismo, y él estaba atrapado al borde. Con cada palabra que pronunciaba el extraño, una parte de su ser se apagaba, como si recuerdos y promesas se desvanecieran en la corrosiva sombra que cubría a su hija. Elige, Salvatore. Deberás decidir si prefieres el olvido o el dolor real. No hay un camino seguro. Uno de ustedes debe ceder. La terrible dualidad echó raíces en su mente. Sonrió, al darse cuenta de que la vida siempre había sido una serie de elecciones. Pero, ¿cuál sería la correcta? De repente, el grito de su hija resonó en su corazón, una mezcla de amor y temor. Él podía sentir que el hilo que la unía al abismo se tensaba. Papá, por favor, no los dejes ganar. Su voz ahora era más urgente, como un faro deslumbrante en medio del océano tempestuoso. En ese instante, don Salvatore tomó una decisión. Se adentraría en la niebla, lucharía contra los ecos que habían asediado su vida y reclamaría a su hija, pero en ese mismo momento, un ardor comenzó a surgir en su pecho, y un grito desgarrador resonó a través del espacio, un grito que parecía ser tanto el de su hija como el de su propio ser. Salvatore. Las paredes temblaron, y la distancia entre los mundos pareció estrecharse. La verdad ineludible lo golpeó con furia. ¿Realmente estaba listo para enfrentar a los ecos y liberarse del pasado, o estaba destinado a unirse a ellos en la penumbra eterna? Algo nuevo se hacía presente, una sombra con un nombre antiguo que nunca había querido reconocer. ¿Podría don Salvatore arriesgarlo todo una vez más? La batalla estaba a punto de comenzar. Las primeras embestidas de un viento gélido arrasaron el entorno, como si el mismo abismo reaccionara ante la decisión de don Salvatore. Sintió una fuerza extraña brotar de su interior, un fuego que amenazaba con devorarlo todo, pero en ese momento, su atención se centró en la mirada de su hija. El rostro de la niña se había transformado en un espectáculo de angustia y esperanza. Sus labios temblaban mientras su mano aún permanecía en alto, como sosteniendo el hilo que la ataba a la oscuridad. Por favor, papá, tienes que hacer algo. No puedo soportarlo, imploró con una voz que ahora resonaba como una cacofonía de ecos, un eco de muchos otros, despertando el miedo que había intentado ahogar. Cada palabra era un puñetazo en el estómago de don Salvatore. Allí, ante la figura espectral de su pequeña, entendió que estaba enfrentando algo más grande que él mismo, un poder que había sido arrastrado por generaciones de la familia. Aquellas sombras, inmiscuidas en el pasado, no eran meramente ecos, eran parte de un legado doloroso que él había intentado mantener a raya. Estoy aquí, hijo mío, lucharé por ti, gritó con furia renovada. La determinación lo envolvió, pero al mismo tiempo, una voz sibilante reverberó alrededor de ellos. ¿Lucharás a ciegas? La historia de tu linaje está llena de sacrificios, don Salvatore. ¿Cuántas vidas más piensas perder? La figura oscura se acercó, un hálito helado emitiendo de su ser. No soy como mis antepasados. No repetiré sus errores. La rabia en su tono resonó como un trueno, pero la oscuridad a su alrededor solo se rió, burlona y segura. En un instante, el aire se volvió espeso, como si las sombras tomaran forma tangible. Siluetas comenzaron a emerger de la negrura, rostros desfigurados que miraban a don Salvatore con desdén. Eran los ecos de sus antepasados, sombras de oportunidades perdidas que ahora buscaban un reemplazo. Un grito desgarrador hizo eco entre ellos, y el rostro de su hija comenzó a distorsionarse bajo la presión de una fuerza contraria. «Mamá», exclamó, y un grito resonante fue lo único que se escuchó en la atmósfera antes de que un oscuro torbellino devorara las últimas palabras de don Salvatore. Se encontraba paralizado, pero algo profundo dentro de él empezó a despertar.
La urgencia de actuar lo abrumaba, mezclada con la desesperación de preservar la vida de su hija. Sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia ella, su cuerpo atravesando la fila de sombras que intentaban separarlos. El frío lo abrazó como un mortaja, pero su amor lo mantenía en movimiento. Se acercó a su hija, y en un instante de lucidez, pudo ver que las sombras se aferraban a su pequeña, como lenguas de fuego sobre una carne viva. «Estás conmigo, Valentina. Nunca te dejaré sola», le gritó, mientras extendía su mano para alcanzarla, y entonces, en el ojo del huracán de sombras, sus manos se encontraron. El contacto fue eléctrico, y don Salvatore sintió el pulso de su hija como un latido sincero que cortaba el aire helado. En ese momento, comprendió que la verdadera batalla no era contra los ecos, sino contra el miedo que los mantenía vivos, pero antes de que pudiera actuar, un estruendo rompió la tensión, y la figura del extraño se alzó de entre las sombras. La conexión se ha fortalecido, pero eso no significa que estás a salvo. Acepta la historia o queda atrapado en la misma trampa que ellos. ¿Qué eliges, Salvatore? ¿Quieres conocer la verdad o prefieres vivir en la mentira? Esa pregunta resuena en su mente como un eco persistente, mientras las sombras comienzan a retorcerse y a girar alrededor de ellos. El peligro se intensificaba, y el sacrificio comenzaba a ser la única salida. Don Salvatore miró a Valentina, sintiendo la esperanza y el temor reflejados en su rostro. ¿Y tú, Valentina? ¿Qué eliges tú? La niebla se espesó, y las figuras del pasado comenzaron a acercarse, exigiendo su verdad. En el aire se fraguaba una decisión que podría marcar el final de todo o el inicio de una nueva lucha. Realmente estaba preparado para desentrañar el legado oculto de su familia, o caería en la misma trampa de desesperación que había reclamado vidas antes que la suya. La respuesta pendía del hilo frágil de conexión que abarcaba generaciones. El aire se espesoría con una intensidad aplastante, como si las sombras mismas respiraran a su alrededor. Don Salvatore sintió el frío calar sus huesos, pero el calor del vínculo con Valentina ardía como una antorcha. La pequeña, con sus ojos brillantes y asustados, pareció encontrar un refugio en su presencia. «Papá, ¿qué hacemos?», preguntó Valentina, su voz ahogada en un hilo de angustia. El viento ululaba, retumbando como un lamento distante de los espíritus que los rodeaban, su eco reverberando en la mente de don Salvatore. «Debemos ser fuertes, mi amor. Debemos confrontar este monstruo», respondió él, agachando su voz. Cada palabra era una flecha contra la desesperación que amenazaba con anclarlos en la oscuridad. La figura del extraño, envuelta en vapor y sombras, sonrió con un desdén inquietante, y sus ojos destellaron con una luz antinatural. «La historia no es tan simple como crees, don Salvatore. Tus antepasados hicieron pactos, tomaron decisiones, y pagaron un precio. ¿Estás dispuesto a conocer la verdad que tu familia ha mantenido oculta por tanto tiempo? La revelación podría costarte más de lo que estás dispuesto a sacrificar». El corazón de don Salvatore latía furiosamente mientras el dilema se cernía sobre él como una tormenta. ¿Acaso estaba dispuesto a arriesgarlo todo? ¿Quién era él para desafiar el legado que había perdurado a lo largo de los siglos? Pero mirar a Valentina, atrapada y sufriendo en medio de la oscuridad, le devolvió la fuerza. «Sí. Quiero conocer la verdad. Estoy listo para enfrentar cualquier cosa por ella», declaró con ferocidad, sintiendo como el dolor y el temor se entrelazaban en su pecho. El extraño se rió, un sonido que era un cruce entre la burla y la admiración. «Entonces, la verdad tendrás. Pero la historia tiene su precio, y a veces, se cobra de maneras inesperadas». Con un gesto amplio, hizo que las sombras se agitaran, burbujeando en el aire como tinta en agua. Imágenes del pasado comenzaron a fluir ante los ojos de don Salvatore, visiones de su linaje, hombres y mujeres que habían hecho pactos con fuerzas oscuras, sacrificando su humanidad para obtener poder. La escena se volvió vívida, dolorosa, abuelos y bisabuelos, angustiados, cada uno arrastrando su karma, sus propias trampas. «No. Esto no puede ser. Dejen de atormentarlo», exclamó Valentina, su voz creciente ante las visiones tortuosas. Pero las sombras la ignoraron, continuando su retorcido desfile de horrores familiares. Cada uno de ellos eligió su propio camino, y ahora eres tú quien tiene que decidir. ¿Aceptarás el peso de la verdad, o preferirás vivir en la ignorancia?
La voz del extraño era un sigilo casi seductor, envolviendo a don Salvatore en la promesa de un entendimiento que podía consumirlo. Estoy dispuesto a cargar con el peso si eso significa salvar a mi hija, respondió don Salvatore, la resolución fluyendo a través de él, desatando una oleada de energía que parecía desafiar a las mismas sombras. Un silencio abrupto se apoderó del ambiente, como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración. Las voces ancestrales comenzaron a susurrar, un murmullo de advertencia que rasguñaba los oídos de don Salvatore. Las sombras se reforzaron, lanzándose hacia él, y en ese instante, se sintió más conectado a su linaje que nunca. El extraño hizo un gesto y las imágenes se disolvieron, dejando a don Salvatore y Valentina de vuelta en su oscura prisión. La elección está hecha, pero recuerda, conocer la verdad es solo el primer paso. La batalla comienza ahora, y no será la última. Mientras las sombras se agachaban sobre ellos una vez más, don Salvatore sintió la presión aumentar con cada segundo. La atmósfera era un campo de batalla, que palpitaba, vibraba, deseando consumirlos. Sabía que la oscuridad no se rendiría fácilmente. Valentina, confía en mí. Debemos encontrar cómo liberarnos de este tormento para siempre, dijo, apretando su mano con valor renovado, pero antes de que pudiera formular un plan, la oscuridad palpitante comenzó a retorcerse, formando un nudo en el aire, un poderoso torbellino que parecía gritar con la voz de todos los ancestros que llevaban su sangre. El tiempo se detuvo una vez más, un instante que suspendía la batalla entre el destino y la elección. Y en ese caos, un destello brilló en la mente de don Salvatore. Si podía desentrañar el verdadero origen de sus antepasados, tal vez podría no solo salvar a Valentina, sino también romper el ciclo, el verdadero milagro que siempre había anhelado. ¿Podría realmente enfrentarse a la verdad oculta y hallar los secretos para superar las sombras que lo acosaban? Mientras el torbellino se intensificaba y las cifras empezaron a gritar, don Salvatore sintió que la verdadera lucha apenas comenzaba. Las sombras se arremolinaban, y la presión se tornaba insoportable. Don Salvatore sintió como el aire se hacía denso, aplastante, como si intentara tragarlos. Valentina a su lado, balbuceando asustada, era su ancla en medio de la tormenta. «Papá, ¿qué está pasando?», susurró temblando. «Voy a averiguarlo, mi vida». «No te asustes», le respondió, su voz firme, aunque la incertidumbre amenazaba con desbordar su valentía. Necesitaba claridad, una respuesta que transformara la desesperación en acción. Pero, como enfrentar lo desconocido, el torbellino vaciló un momento, como si decidiera liberar un pequeño respiro. De repente, una imagen se materializó ante ellos. Una casa antigua. La puerta de madera crujió desgastada por el tiempo. Don Salvatore sintió una punzada en el corazón. Ahí estaba su abuelo, joven, lleno de vida, pero con un brillo en los ojos que denunciaba un secreto oscuro. «Espera», gritó Valentina, señalando la escena que se desdoblaba en el aire. Las sombras danzaron a su alrededor, mientras el extraño sonreía desde la distancia, observando el tormento de padre e hija como si nada en el mundo pudiera conmoverlo. La figura del abuelo abrió la puerta de la casa. Un olor a humedad y a tierra mojadita invadió el ambiente, un recuerdo que provocó que don Salvatore recordara las historias que había escuchado de niño. «Los pactos», murmuró entre dientes. Eran más reales de lo que había imaginado. En los rincones oscuros de su frente se entrelazaban la traición y la avaricia. Al mismo tiempo, los ecos de las decisiones de su familia resonaban, el peso de la historia como un manto pesado sobre su espalda. Cada acuerdo, cada juramento impío resonaba en el torbellino, volviendo la verdad insoportable. «Papá, debemos salir de aquí», insistió Valentina, sus ojos endureciéndose mientras las visiones se intensificaban, una serie de rostros torturados que parecían llamar a don Salvatore. El miedo se apoderó de él, pero la desesperación por proteger a su hija lo empujó hacia adelante. «¿Qué debo hacer?». «¿Qué debo sacrificar?», preguntó, no solo a la sombra sino a sí mismo. La voz del extraño resonó, contemplativa y seductora, como un susurro en su mente. «Tienes la elección. Pero recuerda, don Salvatore, el sacrificio a veces se mide en más que solo la vida». «¿Cómo puedo salvar a Valentina?». La pregunta salió de su pecho, resonando como un grito desgarrador. El extraño lo observó,
la sonrisa en su rostro se amplió, como si disfrutara del tormento. Las imágenes comenzaron a fusionarse en una secuencia caótica. Vio el desastre de sus antepasados, como los pactos habían traído gloria pero también desgracia. Las luces de poder apagándose, el llanto de aquellos que pagaron el precio más alto. Don Salvatore se dio cuenta de que su familia había construido una cárcel en torno a ellos, un legado de sombras. «Eres tú quien debe decidir», insistió el extraño, sus ojos chispeantes. Pero mientras hablaba, el suelo pareciera temblar bajo sus pies. El legado de oscuridad es una elección. Pero el sacrificio podría costarte más de lo que crees. De pronto, la escena cambió y vio a Valentina, sola y rodeada por serpientes de sombras que la amenazaban. Su grito ahogado rompió el aire helado, y en ese instante, la furia del padre se despertó. «No. Suéltala. Ella no es parte de esto», rugió, sintiendo cada fibra de su ser arder de ira. «Entérate de lo que significa ser parte de esta familia». La voz del extraño se volvió más profunda, resonando con la oscuridad que lo rodeaba. «El tiempo se ha agotado». Las sombras se abalanzaron sobre él, dispuestas a devorarlo. Don Salvatore cerró los ojos y sintió como todo fundamental en su ser se encendía. Una chispa de valor brotó como un grito de respuesta. Mientras las sombras tocaban su piel, escuchó el susurro de su abuelo, de su linaje. Era el eco de una historia que tenía que cambiar, que debía moldear él mismo. «Haré lo que sea necesario», exclamó, sintiendo como una energía ancestral recorría su cuerpo, brindándole la fuerza necesaria. El torbellino se calmó un instante, y de manera inexplicable, las sombras se detuvieron. La pregunta del extraño quedó suspendida en el aire y la claridad o la locura comenzó a tomar forma en su mente. En ese momento, todo estaba por decidírselo. La verdad sobre su familia podría arrastrarlo hacia la oscuridad o liberarlo para siempre. Pero, ¿estaba realmente listo para cargar con el peso del legado de sus ancestros? El aire crepitó a su alrededor mientras preparaba su respuesta. Cuando la voz del extraño volvió a resonar, las sombras se alinearon y él hacia su interior le susurró una advertencia. «Recuerda, el precio podría ser el más alto de todos». Y justo antes de formular esa respuesta final, una sacudida estalló en su interior. ¿Sería capaz de enfrentarse a lo que realmente significaba ser un Salvatore y desafiar su destino? El tiempo estaba por consumirse y las respuestas las anhelaba con desesperación. Las sombras se agolpaban en torno a don Salvatore, pulsando y retumbando como un latido anciano que reclamaba ser escuchado. La energía que brotaba de él crecía, casi palpable, y él sabía que ese momento sería definitivo. A thoughts whirled around his mind. ¿Qué haría su abuelo en una situación así? ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar? ¿Estás listo para escuchar la verdad, don Salvatore?, preguntó el extraño, su tono reverberando en el aire, una melodía seductora entre los ecos de la tormenta. Valentina temblaba, su mirada fija en su padre, apenas consciente de la magnitud de lo que estaba en juego. «Sí», asintió él, su voz firme, aunque su corazón palpitaba desbocado. «Estoy listo». Las sombras se dispersaron lentamente, como telones revelando un oscuro teatro. La casa antigua que había visualizado ahora se abría completamente ante él, y podía ver dentro de ella. Los muros estaban repletos de retratos de sus antepasados, inmortalizados en los momentos más significativos de sus vidas. En sus rostros, don Salvatore vio un reflejo de los ojos de Valentina, y comprendió que la maldición que los había perseguido durante generaciones podría muy bien atormentarla a ella también. Un grito desgarrador cortó el aire. Valentina había sido arrastrada a la casa, atrapada en una red de oscuridad que emanaba de las fotos. Don Salvatore sintió la angustia brotar de su pecho como una llamarada. «Valentina». Se precipitó hacia la entrada, pero el extraño bloqueó su camino. «No puedes entrar. Primero debes despojarte de lo que llevas dentro. Tu herencia, tu legado, todo lo que te inculcaron. Solo entonces podrás liberar a tu hija». «¿Despojarme de mis recuerdos? ¿De mi sangre?». La indignación natal brotó en su voz. «¿Por qué tendría que pagar por los pecados de mis antepasados?». «Porque ellos lo hicieron». «Y lo enfrentarás, o ella quedará atrapada por siempre», contestó el extraño, las sombras danzando con desprecio. Don Salvatore sintió como el suelo comenzaba a temblar nuevamente,
como si la casa reaccionara ante su incertidumbre, las visiones comenzaron a fragmentarse, desnudando su memoria. Vio escenas de sus antepasados enfrentando promesas y traiciones, cada una más cruel que la anterior. Una profunda desesperación le llenó el corazón mientras veía a su abuelo cerrar un pacto sombrío, un gesto que había sembrado el caos en generaciones. «Basta», gritó, sacudiendo la cabeza. «Déjalos ir», exigió Valentina, su voz resonando con fuerza atravesando la oscuridad. «Eres más fuerte que ellos, papá. No dejes que te atrapen». El extraño miró a Valentina y sonrió, sus ojos chispeantes ante su valentía. Incluso un Salvatore puede despertar su propia esencia. Solo tú tienes el poder para detener este ciclo. ¿Qué tengo que hacer?, Don Salvatore preguntó, sintiendo como el aire se tornaba más denso, pero su determinación se encendía. Rompe el pacto. Confronta el dolor que cargan sus almas. Solo así podrás romper la atadura que aplasta a tu hija y a ti. Pero recuerda, será un sacrificio que te tocará al alma, y mientras tomaba un paso adelante, el umbral de la casa pareció revelarse, retorciéndose bajo sus pies. Los susurros de sus ancestros se alzaron en un clamor titánico, cada voz clamando por justicia, por redención. El poder ancestral brotaba en su interior, fusionándose con su propia identidad. Don Salvatore respiró hondo y, con lágrimas en los ojos, sintió su corazón lleno de valor. Estoy listo para afrontar mi pasado. Una risa profunda resonó, como un trueno que sacudía los cimientos de la casa. Entonces, el momento ha llegado, pero la verdad duele. Prepárate para el sacrificio, porque lo que descubras podrían cambiar tu destino para siempre. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, apretándose con desesperación. En su interior, percibió el eco de antiguos juramentos y un sentido de responsabilidad que jamás había imaginado. Y antes de que pudiera pensar, el suelo bajo él cedió, llevándolo a un abismo oscuro. Mientras caía, una angosta línea de luz se abrió ante él y en el centro, una imagen de Valentina. «Papá, no dejes que me atrapen», resonó su voz, y con ella, el impulso de Don Salvatore se atenuó, consciente de que se acercaba a una verdad desgarradora. ¿Qué haría al llegar al fondo de su legado ancestral? El sacrificio no había hecho más que comenzar. La caída se detuvo de golpe, y Don Salvatore se encontró inmóvil, de pie en un vasto vacío que parecía sacudir los cimientos de su cordura. A su alrededor, sombras crujían y giraban, casi como si intentaran contarle secretos olvidados que nunca desearía escuchar. Con un esfuerzo, forzó su mirada hacia adelante, donde se abría un camino tembloroso, bañado por una luz tenue que danzaba al ritmo de sus latidos. «¿Dónde estoy?», musitó, sintiendo el eco de sus palabras revolotear en la negrura, como si la misma oscuridad intentara responderle en un murmullo inquietante. La ausencia de Valentina lo desgarraba, y cada segundo de espera lo dejaba más vulnerable, y entonces, la luz se intensificó. Vino hacia él la imagen de su abuelo, con el rostro cargado de peso y tristeza, el mismo que había visto en aquellos retratos. Allí, en medio de esa penumbra, el hombre pareció transformar su dolor en palabras. «Salvatore, el tiempo no perdona. Tu destino está atado a nuestras decisiones. Debes enfrentarte a la verdad de nuestras acciones». «¿A qué verdad te refieres?», preguntó Don Salvatore, la frustración burbujeando en su voz. «Al pacto que sellamos, al secreto que nos condena. Tu madre vivió para cubrirlo, y tú tienes la oportunidad de romperlo. Pero el costo es alto». La imagen se desvaneció y, en su lugar, una serie de visiones comenzaron a proyectarse ante él: lágrimas, risas que se convirtieron en gritos, promesas rotas en susurros traicioneros. La historia familiar era como una pesadilla que no podía despertar. Los rostros de su familia pasaban fugazmente, reclamando justicia en una danza macabra: una tía atrapada en la tristeza, un primo perdido en la codicia, su madre, desgastada por más de una culpa que nunca se sintió propia. Y luego el rostro de Valentina, joven y pura, atrapado entre esas sombras, gritando su nombre: «papá». Fue como recibir un golpe en el pecho. Uno que lo llevó a un punto de quiebre. «¿Por qué no puedo protegerte?», su voz, un susurro quebrado, resonó nuevamente en la oscuridad. «Porque no has aprendido a enfrentarte a ti mismo», volvió el eco con desdén. La voz del extraño. «Salvar a Valentina requiere que mires en tu interior y arranques la raíz de este mal».
Raíz. No sé de qué hablas, la rabia transformó la angustia en llama. Nunca pedí esto. Lo único que quiero es salvar a mi hija. Exactamente. Tu amor es la clave, pero debes renunciar a la ilusión de control. Observa. Una sombra salió del vacío, tomando la forma de su abuelo, derramando lágrimas que caían como plomo derretido en el suelo. Te di lo que querías, Salvatore. A cambio. El resto se desvaneció en un grito aterrador. Mientras se acercaba, comprendió que cada recuerdo gris que había aceptado se tornaba en cadenas que lo mantenían cautivo. Todo el dolor que había heredado y el miedo que lo había definido se apoderaban de su corazón. Simón. Acecha a un Salvatore y jamás lo sueltes. Don Salvatore cerró los ojos con fuerza, tomando una decisión. La herencia podía ser una carga, pero también un arma. Su propio destino no podía ser dictado por los ecos distorsionados de un pasado sangriento. Si esta es mi carga, entonces me enfrentaré a ella. Haré lo necesario. Justo en ese instante, las sombras comenzaron a desgarrarse alrededor de él, y la casa antigua volvió a aparecer, ahora más siniestra. La puerta principal se abría y, de ella, emergía un frío que congelaba la sangre. Pasos firmes resonaron a su espalda, proyectando un instante de terror que monopolizaba su respiración. Era Valentina, sus ojos llenos de miedo y determinación. Papá, ven. Ellos vienen. La voz, tan pequeña y a la vez tan fuerte, lo impulsó a girar hacia ella. Pero a medida que la oscuridad se acercaba, una figura imponente emergió de las sombras, su mirada llena de fuego, el extraño. ¿Rechazarás el sacrificio, Salvatore? La verdad siempre tiene consecuencias. La casa, que antes parecía simplemente enigmática, ahora era una prisión. El tiempo se había detenido, y el desafío estaba al borde de estallar. Con el destino de su hija en juego y la montaña de sombras creciendo tras de ellos, don Salvatore comprendió que un paso en falso podría traer un horror inimaginable. Estás a punto de elegir, y con esa elección, cambiarás todo lo que conoces. La advertencia retumbó, y el corazón de don Salvatore se hundió. ¿Qué estaba dispuesto a entregar para salvar a Valentina? El sacrificio aún lo aguardaba, pero sería suficiente enfrentar no solo al pasado, sino también a los monstruos que habían estado esperando esta oportunidad. La casa se estremeció, y el aire se volvió electrizante mientras don Salvatore luchaba por encontrar una respuesta. Todos los ecos del pasado, las sombras en que sus antepasados habían caído, se arremolinaban a su alrededor, exigiendo atención, pidiendo justicia por las traiciones olvidadas. El extraño, con su expresión burlona, dio un paso adelante. La elección está davanti a ti, don Salvatore. Debes decidir, quedarte como un prisionero de los pactos de tus antepasados o romper el ciclo de sufrimiento. Pero recuerda, el precio del sacrificio es alto y enseña lecciones difíciles. Las palabras del extraño resonaban en su mente, cuando la figura de Valentina apareció ante él, atrapada en el umbral de la oscuridad. Papá. No te vayas. Sus ojos, normalmente brillantes, ahora estaban llenos de miedo, de esa punzada de esperanza que tan solo un hijo puede transmitir. Los ecos comenzaron a gritar, voces de generaciones clamando por un testigo en medio de su tormento. Don Salvatore sintió como el pasado lo envolvía, pero también como el amor por su hija lo impulsaba hacia adelante. No, no te llevaré a la oscuridad. Haré lo que sea necesario para salvarte, exclamó, su voz resonando como un trueno en la penumbra. Sin dudarlo, avanzó, decidido a enfrentar la herencia que había estado atrapando a su familia. Rompo el pacto, con todos sus horrores. No dejaré que tú o cualquiera más pague por los errores de mis ancestros. Las sombras temblaron, y el extraño dejó escapar una risa profunda que reverberó como un eco inquietante. Tus palabras son valientes, pero la resistencia tiene su precio. ¿Estás listo? Un estremecimiento recorrió el cuerpo de don Salvatore. En ese instante, cada recuerdo se agolpó en su mente como una oleada de imágenes y sentimientos. Las lágrimas brotaron de sus ojos al recordar a su esposa, el amor y la vida que habían compartido, y el peso de su ausencia golpeó su pecho como un martillo. Sabía que la verdad no solo lo afectaría a él, sino a su hija, a quien jamás permitiría perder. Sí. Estoy listo, gritó, sintiendo el poder del amor transitar por sus venas, ardiendo con un fuego renovado.
Cualquier dolor que necesite afrontar, lo enfrentaré. Solo quiero que ella esté a salvo. Un instante de silencio sobrevino, un campo de batalla lleno de tensión. Los ecos, encadenados por su propia ignorancia, comenzaron a desvanecerse, pero el extraño permanecía imperturbable. Entonces, que sea así, dijo, extendiendo su mano. Las sombras comenzaron a remolinarse, y una especie de energía comenzó a fluir entre ellos, hirviendo como una marea de oscuridad y luz. Don Salvatore sintió que su esencia se mezclaba con la historia misma, uniendo el amor de generaciones pasadas con el de su hija. Las memorias de dolor se transformaron, y en su lugar, brotaron visiones de redención, un camino donde el sacrificio no se tratara de la muerte, sino del amor real. Valentina. Ven aquí, gritó, sintiendo como era absorbido por un torrente de luz, de esperanza. Ella corrió hacia él, sosteniéndose de su mano, y juntos, una chispa encandiló el aire. Siempre estaré contigo, murmuró don Salvatore con el ardor del fuego en su corazón. Las sombras comenzaron a quebrarse, dejando un rastro de ruidos lamentables detrás, mientras el amor de un padre rompía el ciclo dark de generaciones. El extraño observó, impresionado, y antes de que pudiera reaccionar, las sombras se disolvieron como vidrio al estrellarse, dejando a don Salvatore y Valentina rodeados por una luz radiante que iluminaba la fría oscuridad. El viaje había terminado por ahora. Don Salvatore se dio vuelta, mirando su hogar restablecido. La mansión, una vez oscura y opresiva, ahora emanaba un brillo cálido que iluminaba cada rincón. Aún en medio de su pasado atormentado, la esperanza había surgido y el amor había triunfado. Juntos, se abrazaron en medio de todo, uniendo sus corazones en la promesa de un nuevo comienzo, un futuro donde el pasado ya no dictaría su destino. Había aprendido que el verdadero milagro no estaba en erradicar su historia, sino en transformarla. Don Salvatore miró a su hija, sus ojos radiantes de vida y amor. Vamos a vivir, mi amor. A partir de hoy, seremos los creadores de nuestro propio destino. Y mientras el sol comenzó a asomarse por el horizonte, la luz despejaba las sombras del pasado. Al dar aquel paso fuera de su mansión, la vida prometía valletar en un nuevo compás, lleno de posibilidades y esperanza. Bajo el nuevo día, don Salvatore supo que había elegido bien. Y tú, querido lector, si te ha emocionado esta historia, necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte nuestras próximas aventuras exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarte a conectar con más apasionados de nuestras historias. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.